Ha llegado el momento de conocer las contradicciones y los cabos sueltos para que no te manipulen ni comas cuento, pues vivimos en un misterio aún no resuelto. Los ángeles y demonios ha sido el mayor invento. Muchos creen tener la verdad, pero usemos el razonamiento. No sigas comiendo carreta. Hola, muy buenas tardes mis queridos oyentes. Qué bueno que están aquí sintonizando mi programa Mentiras de la Biblia. Aquí donde nosotros aprendemos cada día de estas contradicciones y cabos sueltos que hay en la Biblia. Este programa no es para todo el mundo. Este programa es para libres pensadores, para personas que quieren aprender, que quieren descubrir, que quieren salir del engaño. Pues aquí nosotros enseñamos esas cosas ocultas que no nos han querido enseñar, esos temas prohibidos de los que no se pueden hablar. Siempre les repito y les digo que lo que son los demonios, los ángeles, el diablo, Dios y los otros dioses que hay alrededor de este mundo son inventos humanos. Todo eso es un invento del sistema para poder controlar a la humanidad y manipularla. Sé que es un poco difícil de creer que alguien venga de la noche a la mañana y te diga, mira, los ángeles, los demonios, Dios, todo eso es un invento. Tú no lo vas a creer. Pero eso no se acepta así de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Mientras tú vas estudiando, mientras tú vas investigando, escudriñando, se te va cayendo la venda de los ojos. Por eso, lo que yo les enseño a ustedes, cuestiónenlo. Todos deben de cuestionarlo. Lo que yo les enseño, cuestiónenlo. Lo que aquel les enseña, cuestiónenlo. Ustedes tienen derecho. Ya no nos creamos más esos cuentos como unos ingenuos, como unos incultos. Tenemos toda la información a la mano. Investiguemos, escudriñemos. Tengamos algo siempre presente. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero tampoco nos convirtamos en unos ingenuos. Estudiemos, investiguemos y luego saquemos nosotros mismos nuestras propias conclusiones. Pero que no venga otro a sacar esas conclusiones por ti. Hoy en día, en la actualidad, hay una gran diversidad de creencias religiosas y el número de dioses que se venera varían según la perspectiva religiosa. O sea que no estamos hablando de un solo Dios del que siempre se ha creído, de Jehová o Jesús. Si visitamos otras culturas, otros países, vamos a ver que ellos tienen su Dios y sus creencias y sus enseñanzas. Entonces, si hay otras religiones, otras culturas con sus dioses y sus enseñanzas, ¿por qué el Dios de la Biblia es el verdadero y los otros de mentira? Pero comencemos con el tema que tengo preparado para el día de hoy. El tema se titula Los genocidios de parte de Dios. Como sabemos, de siglo en siglo se nos ha venido diciendo que el Dios de la Biblia es amor, que es compasivo, que es lento para la ira, que es un Dios de paz y que es justo. Bueno, eso es lo que nos han enseñado. Y sí, la Biblia nos enseña sobre ese Dios que se comporta así. Pero tenemos que ver la otra cara de la moneda sobre ese Dios. Un Dios que se comporta con ira, con sed de venganza. Un Dios que no tiene compasión. Bueno, aquí yo les voy a estar trayendo esos versos donde ese Dios se comporta de esa manera. Busquemos nuestra Biblia y comencemos este estudio. El tema es los genocidios de parte de Dios. Yo estaré usando la Biblia Nueva Versión Internacional. Ustedes pueden usar la Reina Valera 1960. Va a decir prácticamente lo mismo. Lo único que la Nueva Versión Internacional habla más moderna. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 8. Y dice así.
Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Ok, como pudimos escuchar en estos versos, el Señor piensa borrar de la superficie de la tierra al ser humano que ha creado, porque son personas desobedientes, son personas que se han inclinado hacia el mal, están desenfrenadas, y como el Señor está disgustado, pues piensa borrarlos de la faz de la tierra. Pero si nosotros pensamos y analizamos, el Señor no les dio libre albedrío para que ellos tomaran el camino que ellos quisieran. Tomaron el camino que quisieron y como no cogieron el que Él quería, los va a borrar de la faz de la tierra. A niños, a mujeres, a recién nacidos, a los hombres. Pero ¿por qué razón? Si Él dejó que ellos tomaran su decisión, ellos tienen libre albedrío. Lo que sucede es, según yo observo, es que este Dios quiere que se hagan las cosas como Él diga, y si no se hacen, los elimina. Pero ¿qué clase de libre albedrío es este? Además, eso se nota como si fuera un dictador. Además, hay un punto importante que dice: lamento haber hecho al ser humano en la tierra. Un Dios lamentándose, o sea, como que se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra. Esa palabra, me arrepiento, me lamento, no existe en el diccionario de un Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo de antemano. Dios sabe lo que va a suceder en 20 años, en 50 años. Entonces, cuando Él creó al ser humano, Él sabía que estas personas iban a ser desobedientes. Entonces, ¿por qué Él dice aquí: me lamento de haberlo hecho? Si tú sabías que eso iba a pasar. Ok, ahora vamos a continuar ahí mismo en el capítulo 6, pero versículos del 11 al 13, y dice así: pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Ok. Aquí seguimos escuchando de que Dios sigue disgustado y que piensa destruir a toda la gente. O sea, Él la va a eliminar, como mencioné, a mujeres, a niños, niñas, recién nacidos. Pero un Dios se comportaría así, a eliminar a todo el mundo, porque son corruptos. ¿A dónde está la justicia aquí? ¿A dónde está el equilibrio? Esto me suena más como a alguien que está redactando esto, como que lo está inventando, porque un Dios jamás haría algo así. Ahora, ahí mismo en el capítulo 6, pero versículo del 17 al 18, dice así: porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Ok, aquí ya está confirmado de que Dios va a enviar un diluvio y que va a inundar la tierra completa para eliminar a todos los seres vivientes, a excepción de Noé y su familia. Pero si nosotros pensamos y analizamos, ¿de qué le vale a Dios enviar este diluvio y matar a toda esa gente? Si cuando Noé y su familia se reproduzcan otra vez y llenen la tierra, van a ser personas desobedientes, van a ser personas corruptas, como las que Él está ahogando en ese cuento. Él podrá enviar 5 veces este diluvio a diferentes generaciones
y va a suceder lo mismo. Se van a procrear y van a ser personas desobedientes y desenfrenadas. Porque las personas no son el problema. El problema es Satanás, Lucifer, supuestamente. Si el Señor elimina a Satanás y manda el diluvio y se salva una familia y esa familia se multiplican y llenan la tierra otra vez, esas personas de ahí en adelante van a ser buenas, van a ser obedientes, porque Satanás ya fue eliminado. Ahora vamos a pasar a Génesis capítulo 7, versículo del 17 al 24, y dice así: el diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay abajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 15 codos por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra seca y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. Ok, como pudimos escuchar aquí en el Génesis capítulo 6 y 7, Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente y solamente se salvó Noé y su familia. Lo eliminó porque eran unos desobedientes a niños, mujeres, recién nacidos, hombres y todo ganado, aves del cielo y reptiles, a todos los eliminó. Como escuchamos en Génesis 6, versículo 6, él se lamentó, o sea que se arrepintió de haber creado al hombre. Pero ¿cómo? Si tú sabes que eso iba a pasar. Aquí vemos el primer genocidio de parte de Dios. Eliminó a todo ser viviente, menos a Noé y a su familia. Ok, ahora nos vamos a adelantar unos cuantos capítulos ahí mismo en el Génesis y vamos a ir al capítulo 18, versículos del 20 al 26, y dice así: entonces el Señor dijo a Abraham: las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces Abraham se acercó y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad, y exterminarás a todos, y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa, tú, que eres el juez de toda la tierra. ¿No harás justicia? El Señor respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ello perdonaré a toda la ciudad. Ok, como acabamos de escuchar en estos versos, el Señor está disgustado con este pueblo de Sodoma y Gomorra porque ha llegado a él ese clamor de ese pueblo de desobedientes, desenfrenados, malvados, y tiene pensado eliminar a ese pueblo, así mismo como lo hizo en el diluvio, que eliminó a toda la humanidad.
Pero en este caso solamente se trata de estas dos ciudades, de Sodoma y Gomorra. Él va a eliminar a esa gente que se encuentra en esos pueblos por desobedientes, por malvados. Pero Abraham le dice al Señor, vas a eliminar a este pueblo y si hay 50 justos en ello, vas a condenar a los justos por los malvados. Y el Señor le dice a Abraham, si encuentro 50 justos, no destruiré la ciudad. Pero un momentico, ¿cómo que si encuentras 50 justos? Tú sabes si hay 50 justos o no, porque tú lo sabes todo. Tú vas a ver si encuentras. Pero el punto de esta enseñanza es enseñarles sobre los genocidios de parte de Dios. Aquí Dios iba a eliminar a toda esta gente de este pueblo, porque eran desobedientes, porque eran desenfrenados, malvados. Personas a las que Dios le dio libre albedrío para que cogieran el camino que ellos quisieran. Pero como a Dios no le ha gustado el camino que han cogido, porque Él quiere que estén en su camino y haciendo lo que Él diga. Pero entonces, ¿para qué diste libre albedrío? Las cosas no se hacen como Dios quiere, entonces Él toma la decisión de eliminar a esa humanidad o a esa ciudad. Así no funcionan las cosas. Además, esto es un cuento porque un Dios con una sabiduría eterna jamás actuaría de esa manera. Ahora vamos a continuar en Génesis capítulo 19, versículo del 5 al 15. Aquí vamos a continuar con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y dice así: llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, le dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no le hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron, y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Job y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los 2 hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que golpearon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego dijeron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y todo lo que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos han enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles le insistieron a Lot, exclamando, apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos cuando la ciudad sea castigada. Ok, como pudimos escuchar en estos versos del 5 al 15, el plan que Dios tenía de destruir esta ciudad, Sodoma y Gomorra, estaba en marcha. Una ciudad donde se encuentran mujeres, niños, recién nacidos, hombres, y Dios tenía la intención de destruir esta ciudad porque esas personas eran desobedientes y corruptas. Pero no tenían ellos libre albedrío de coger el camino que desearan. Así que estos 2 visitantes le dicen a Lot, coge a tus familiares y sácalos de esta ciudad. Esos 2 visitantes de los que se hablan aquí son 2 ángeles, supuestamente.
Ahora, ahí mismo en Génesis capítulo 19, vamos a ir a los versos 23 al 29. Y dice así: Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Al día siguiente, Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura, y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de inmediato de la catástrofe, que destruyó a las ciudades en que había habitado. Como escuchamos en estos versos, Sodoma y Gomorra fue destruida porque el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y de azufre, y así destruyó las ciudades con todos sus habitantes. Hubieran niños, hubieran mujeres, hubieran adolescentes, ancianos, a todos, porque eran desobedientes, eran malvados. Pero no tenían ellos libre albedrío de coger el camino que más les gustara. Entonces, si cogieron ese camino, ¿por qué Dios actuó de esa manera? Lo que pasa es que Dios quiere que se hagan las cosas como Él diga. Pues en realidad el libre albedrío no existe. Este fue otro ejemplo de los genocidios de parte de Dios. ¿Hay justicia en este atropellamiento? ¿O estamos escuchando un cuento, una fantasía, algo que en realidad nunca sucedió? Que es lo más probable. Ahora vamos a pasar al Éxodo, capítulo 11, versículo del 4 al 6. Y dice así: Moisés anunció: Así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a haberlos. Ok, aquí en estos versos escuchamos que Moisés está dando un mensaje de parte del Señor, que a medianoche él pasará y morirá todo primogénito egipcio, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la esclava. Esto es un castigo que él le quiso dar al faraón para que así liberara al pueblo de Israel y los dejara libre. Un castigo matando a niños. Siendo Dios todopoderoso, no había otra solución que no fuera muerte. Escuchamos que se va a morir el primogénito de cada egipcio. Otra prueba más de los genocidios de parte de Dios. Ahora pasemos a Éxodo capítulo 12, versículo del 29 al 30. Aquí continuamos con lo de los primogénitos egipcios. Y dice así: A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se lamentaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Ok, como escuchamos en estos versos, Dios hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios. Pero como dije hace poco, como un Dios con una sabiduría e inteligencia, con un poder eterno, va a hacer semejante cosa, a asesinar niños, solamente para que el faraón libere a su pueblo? No había otras maneras de llegarle. Ok, ahora vamos a continuar en Deuteronomio
capítulo 20, versículos del 10 al 18, y dice así: Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás, y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Como botín podrás retener a las mujeres y a los niños, el ganado y todo lo demás que haya en la ciudad. También podrás comer del botín de tus enemigos que te entrega el Señor tu Dios. Así tratarás a todas las ciudades lejanas que no pertenezcan a las naciones vecinas. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amoreos, cananeo, fereceo, heveo y jebuseo, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que practican para adorar a sus dioses, y pecarás contra el Señor tu Dios. Ok, como hemos escuchado en estos versos, el Señor le ha dado unas instrucciones. Le ha dicho que cuando se acerquen a algún pueblo, que primero traten de buscar la paz, y que si el pueblo no quiere ceder y quiere entrar en batalla, que los mate a todos los hombres, y que como recompensa cojan a sus mujeres y a sus niños como botín. Ese tipo de acción ellos lo van a hacer con todas esas ciudades que son lejanas a ellos, pero no las ciudades que le quedan a su alrededor. En el verso 16 dice: sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. O sea que van a matar a mujeres, niños, recién nacidos, animales, a los ancianos, que lo dice muy claro: no dejarás nada con vida. Y menciona cuáles son esos pueblos: los hititas, los amoreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos. Esos son los pueblos que el Señor va a entregar en las manos de ellos, para que no dejen nada con vida. Pero si nosotros razonamos y pensamos, ¿cómo un Dios va a ser capaz de llevar a cabo este atropellamiento, de matar a todos, solamente para saciar a su pueblo, para que su pueblo esté bien, para que su pueblo se vea como el ganador? Si existiera un Dios, jamás actuaría de esa manera. Aquí en Deuteronomio notamos otro tipo de genocidio de parte de Dios. Ahora vamos a pasar a Josué capítulo 6, versículo del 1 al 5, y dice así: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de la trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Ok, aquí en estos versos nos comienza diciendo de que el Señor va a entregar en manos de Josué el pueblo de Jericó y a su rey, para que lleve a cabo el plan que él tiene destinado
para ese pueblo y su rey. Vamos a continuar ahí mismo en el capítulo 6, pero versículo del 15 al 21. Y dice así: El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como habían hecho los días anteriores, solo que en este día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército: empiecen a gritar. El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, serán destinadas al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ok, como escuchamos en estos versos, el plan de Dios se llevó a cabo. Josué con sus soldados marcharon alrededor de Jericó 7 veces y al final tocaron las trompetas y la muralla fue derrumbada y pudieron entrar a la ciudad y a asesinar a todos, mujeres, hombres. No menciona a niños ni a recién nacidos, pero es obvio que si dice destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida, se supone que también fueron eliminados esos niños y esos recién nacidos. Lo único que no se iba a ver bien que se pusieran esas palabras aquí. Nada más se puso: mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. No les convenía poner esas palabras, niño ni recién nacido, porque si no, ¿cómo se iba a ver este Dios? Aquí hay otra prueba más de los genocidios de parte de Dios. Sea cual sea el motivo, hayan sido unos malvados, hayan atacado al pueblo de Israel, sea cual sea el motivo, no había necesidad de llegar a estos extremos de eliminar a una ciudad, a todos. Además, siendo Dios un ser inteligente, no habían otros caminos que no hubiera muerte, sangre. Tenemos que dejar algo claro. Aquí, en ninguno de estos genocidios, Satanás ha tenido que ver. Todas estas decisiones, todas estas órdenes han venido de parte de Dios. Yo sé que es difícil de creer, pero así es que sale redactado. Ok, ya estamos terminando. Ahora vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Y dice así: Un día Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: He decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y pasó
revista en Tilasjin. Eran 200.000 soldados de infantería, más 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan, apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Saúl que pasó la noche clamando al Señor. Ok, como escuchamos en estos versos, un día el Señor le dijo a Samuel: dile a Saúl que lo voy a ungir y lo voy a hacer rey de mi pueblo, Israel. Entonces le dio unas instrucciones: quiero que vayas con un ejército y elimines a los amalecitas. ¿Por qué? Porque cuando ellos salieron de Egipto, que el faraón los liberó, este pueblo amalecita intervino y como que no quisieron dejarlos pasar. Y ya por eso el Señor está disgustado con este pueblo de los amalecitas. Cuando su pueblo trataba de salir de Egipto, ellos, los amalecitas, no lo dejaron pasar. Y ya por eso el Señor quiere cobrar venganza. Que le da una orden y le dice: ve y mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Y así fue Saúl y lo hizo. Pero termina diciendo que Saúl, como se compadeció del rey Agag y lo dejó con vida. Además de eso, dejó con vida unas cuantas ovejas, unas cuantas vacas, unos cuantos terneros, y no las destruyó porque pensó que eran útiles. En fin, el Señor clama a Samuel y le dice: oye, lamento haber hecho rey a Saúl. Un Dios lamentándose, o sea, como que se arrepiente de haber hecho a Saúl rey. Pero si tú sabías que eso iba a pasar, ¿por qué tú te lamentas? ¿Por qué tú te arrepientes? Si tú sabías que Saúl iba a actuar de esa manera. Esa palabra no se puede usar. Un Dios no puede usar esa palabra. Me arrepiento, me lamento. Esa palabra no existe en el diccionario de un Dios. Porque aquí en la narración nosotros notamos como que este Dios no sabía que Saúl iba a hacer eso. Pero ven acá, tú no lo sabes todo. ¿Cómo que tú te lamentas? En fin, termina disgustado porque Saúl no hizo las cosas como él quería que se hicieran. Dejó con vida al rey Agag y unos cuantos animales. Pero escuchamos muy claro los genocidios de parte de Dios. Bueno, ya hemos llegado al final de este estudio. Como pudimos ver, los genocidios de parte de Dios no han sido uno ni dos, sino unos cuantos. Y habrán uno que otro cuento más que no pude traer aquí, ya que el video se me haría bastante largo. Pero con uno o con dos que yo hubiese traído eran más que suficiente para demostrar que el Dios de amor del que nos hablan hoy en día tiene dos caras. Es sencillo, todo esto es un cuento, todo esto es un invento, porque jamás un Dios actuaría de esa manera. Un Dios con una sabiduría eterna buscaría las mejores soluciones, pero no
derramamiento de sangre, y menos de niños y de mujeres. Bueno, espero que hayan comprendido y ya saben, nos chequeamos en otros de mis capítulos.